Hola, Salvador, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación de platicar en este podcast. Ya te comentaba que mi iniciativa eh, va encaminada a platicar con personas que aprecio mucho, que admiro mucho, poder hablar un poco de literatura, de procesos creativos, de libros, de música, de cine. Y bueno, yo deseaba platicar con vos. Gracias por la oportunidad y espero que con este proyecto pues también se pueda compartir lo que se está haciendo de literatura en El Salvador actualmente y a más gente. Así que Sí, gracias. sí, muchas gracias por la invitación, Ricardo, a tu programa. Me gustaría comenzar con una pregunta bastante sencilla. ¿Quién es Salvador Canjura? Sí, bueno, yo aparte de dedicarme a la narrativa, específicamente al cuento, pues mi profesión, yo saqué una licenciatura en Ciencias de la Computación en la universidad y pues luego estudié una maestría en Administración de Empresas. Entonces la informática ha sido mi campo de trabajo en el terreno profesional. Tengo 30 años de experiencia en ese campo y además pues me dedico a la literatura, a la narrativa. Buenísimo. Ya con 4 libros, ¿no? Con cuatro Sí, libros de cuento. sí. Y fíjate que un chero, Vladimir Amaya, me pasó todas las revistas Cultura por PDF. Y ahí leyendo, no sé si en el 98, en el 99, encontré un cuento tuyo en una de las revistas Cultura. Creo que es un cuento que se publicó antes de tu primer libro, ¿verdad? Prohibido Vivir, del 2000. Sí, pero ese cuento está incluido en el libro. ¿Verdad que sí? Sí, correcto. Fue publicado Evacuación antes general. en la Evacuación General. Buenísimo. ¿Y cómo fue ese proceso de que entraste? Bueno, yo he leído un par de entrevistas, recomiendo a quien esté escuchando que las lea, están en Café Irlandés. Felipe te hizo una entrevista y pues ahí hablas bastante acerca de cómo comenzaste, pero, pero pues viendo que se publicaron en Cultura, en Istmo, quería preguntarte eso, ¿no? Y esto es una charla, reitero, no es que sea una entrevista, yo lo veo como una plática. Me gustaría que me comentaras un poco cómo fue que comenzaste a meterte esto del rollo de ficcionar. O sea, Bueno, las primeras ¿asististe a publicaciones. taller o qué? Ujú. Las primeras publicaciones, de hecho, fueron en el suplemento Cultural 3000 del diario Colatino. Ahí pues recibí el Ujú. espacio gracias a Otoniel Guevara. Entonces él fue quien publicó los primeros textos que yo di a la luz. Y luego pues salió esta publicación en la revista Cultura, que como vos recordás, fue una pequeña antología de cuentos que preparó Jaime Barba en la revista y pues, luego en el año 2000 apareció publicado el primer libro, Prohibido Vivir, por Ismo Editores. Pero ¿cómo fue ese acercamiento? O sea, ¿coincidiste con alguien, con Jaime Barba o coincidiste con alguna otra persona? ¿Cómo te leyeron? Sí, mira, yo los primeros textos que di a conocer en público fueron en un par de talleres de escritura creativa que recibí con Horacio Castellanos Moya, por ahí del año 1996. Me recuerdo que fueron en la Fundación María Escalón de Núñez. Y Sí, sí. ahí pues llevé mis primeros textos. Yo ya había escrito varios cuentos, pero nunca los había dado a conocer. Entonces, en el taller de Horacio, pues era un requisito estar entregando constantemente textos para discutirlos durante el curso. Entonces, tenías que presentar uno al principio del taller. Yo pues presenté uno y luego pues fui elaborando algunos más durante esos 2 talleres.
Y en sí, pues esos talleres con Horacio fueron pues muy iluminadores porque él me presentó a una gran cantidad de escritores que yo no conocía o que conocía solo de nombre. Me enseñó como las herramientas básicas acerca de la estructura del cuento. Entonces fue un taller muy productivo para mí. ¿Cómo era ese taller? O sea, ¿cuál era la duración? Y si alguno de los compañeros de ese taller continuaron escribiendo, publicando. Sí, creo que esos talleres duraron, si no me equivoco, 6 semanas cada uno. Nos reuníamos los sábados en la Fundación María Escalón de Núñez y duraba cada sesión, creo que por ahí de 2 horas, no me recuerdo. Como te digo, fue un taller muy productivo porque Horacio pues, es un gran lector y nos presentó a una gran cantidad de escritores que, como te digo, para mí eran desconocidos y que tal vez solo había escuchado, pero que nunca había leído. Llegaban Entonces, así como visitar o sea, por lo que me comentaste, era así como que llegaban a platicar, a presentarse. sí, como te digo, también constantemente teníamos que llevar nuevos textos. Entonces Horacio los criticaba, sugería algunas modificaciones o de plano te decía, no, este texto no funciona, ¿verdad? O te decía, mira, dentro de tantos días, dentro de 1 o 2 semanas, tienen que traer un texto que hable acerca de esto, ¿verdad? Y entonces, pues más o menos ahí uno tenía que escurrir la cabeza para elaborar ese texto. Y de esa época, pues tengo 2 amigos que continúan escribiendo. Uno de ellos es Vicente Enríquez y otra es Aida Párraga. Buenísimo, Vicente, excelente. Yo, de hecho, acabo de ver una publicación que su segundo libro viene en camino, con índole. Sí, Vicente y Aida, pues yo los conocí ahí en esos talleres que impartió Horacio. Qué bien, qué bien. Yo realmente, yo me acuerdo que yo te conocí también en un taller, Salvador. Era Sí. de ir los sábados, era de ir los sábados, coincidimos en el taller, o sea, a ver, y quiero decir algo, o sea, es inevitable que Rafael Mengíbar Ochoa no aparezca mencionado en algún momento porque creo que con la mayor parte de la gente con la que voy a platicar, o con la que he platicado, tiene alguna relación con esta apuesta de formación de escritores en la Casa del Escritor. Yo me acuerdo que te conocí un sábado, creo, y estábamos con aquello del taller, con Osmin Magaña, con Carlos Guardado, que ahora Carlos tiene un proyecto que se llama Crash Comics, con Nelson Ochoa, que tiene ahora Torres. El Café Luz Negra, Nelson. Exactamente, Nelson Ochoa de Café Luz Negra. Y ahí coincidimos, mira, y me acuerdo que bueno, aparte de tomar mucha Coca-Cola dieta y comer churritos, grabamos un par de materiales, ¿te acordás? De hecho, vos sos protagonista de un cortometraje donde participás con Jorge Galán, curiosamente, y con guión de Carlos Guardado. Imagínate, ahí lo pueden buscar, creo que lo pueden buscar en YouTube, se llama Cada quien necesita a su asesino. No me exactamente. Bueno, ¿y si te acordás? Sí, claro, y lo pueden consultar ahí en YouTube, quien quiera verlo. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Cómo fue tu experiencia en este taller con Rafael? Yo te lo digo porque igual yo me acuerdo que llegaste un par de veces con algunos cuentos y estaba Rafa ahí leyéndolos y me decía, échale un vistazo. Y a medio le echaba un vistazo. Pero ¿cómo fue esa experiencia, Salvador, en tu carrera literaria, haber coincidido con un escritor de la talla de Mengíbar Ochoa? Pues fíjate que yo con Rafa, pues prácticamente no le entregué casi que ningún texto para que él me lo revisara o corrigiera. Más que todo,
yo trabajaba en el taller de video, entonces, como te acordás, nosotros llevábamos los guiones y seleccionábamos algunos para elaborar los cortometrajes. Entonces, en sí, pues casi que no le llevé textos para corregir a Rafa Mengíbar. Uno de los cuentos que sí le llevé, me recuerdo que él lo incluyó en una selección de La Casa del Escritor que él colocó en una página web que creo que ya no se puede consultar. Y ese cuento pues luego salió publicado en mi segundo libro, Vuelo 7096. El cuento se llama Cinco recuerdos de Firenze. Ese, sí. Sí, entonces ese estuvo incluido en esa página web de la Casa del Escritor, junto con los trabajos de varios de los compañeros que llegaban a los talleres. Pero en sí yo nunca, pues prácticamente nunca trabajé en la corrección de textos con Rafa. Pero sí platicaban bastante. Yo recuerdo que, no, o sea, y creo que ante todo uno debe ser un muy buen lector. Yo me acuerdo que te conocí y decía, pues Salvador es un devorador de libros. Y Rafa igual, ¿no? Rafa igual. Y pues, bueno, esta experiencia yo cuando te comencé a leer, y eso es una de las cosas que me gustaron y lo platicamos antes de comenzar esta grabación, que yo te preguntaba si sentí vos que escribís de lo fantástico. Yo considero personalmente que si no escribís de lo fantástico, al menos escribís desde lo peculiar, desde lo extraño. Y eso a mí me encanta, al menos en este libro de Vuelo 7096 y algunos que aparecen también en el Trabajo Infinito, que vamos a llegar a esos libros, están estos fenómenos, ¿cómo decirlo? Elementos invasivos, ¿no? Por ejemplo, Prohibido Vivir es un cuento donde llega una niña y llega a afectar a una casa. El relato está contado desde un personaje, de un niño, está contado esa historia. El de Me tomé la libertad, el de Los muertos a otro lado, y el de Evocación General de alguna manera repercute un elemento. Y me gustó bastante eso. Y sí, al menos esa es una de las cosas que yo podría decir, bueno, ciertamente hay algunos textos que tocan la ciencia ficción, pero no te quedas en el típico cuento realista. Yo creo que el realismo debería de tomarse como para ir a algo más. Bueno, yo tomo pues, yo creo que eso es un insumo, tanto el cuento realista como el cuento fantástico. Digamos, no es que yo me case con una de las dos vertientes. O sea, yo creo que una persona pues debe de leer textos variados, no quedarse con un tipo específico de textos, debe de ampliar sus horizontes. Y pues yo he leído muchos cuentos realistas, historias realistas y textos fantásticos. Entonces, me parece que no hay ningún problema en pues abrevar de esos dos ríos. Buenísimo, Salvador. Este año se publicó tu último libro, este libro, La Biblioteca Oscura, con Editorial Los Impisto. Viendo estas entrevistas que te hicieron, el primer libro se publicó en el año 2000. Luego, bueno, de ese no creo que no hay disponibles ejemplares, ¿verdad? Prohibido Vivir. De repente, tal vez en las librerías de viejo. Por ejemplo, hace algunos años Mario Cetino me sorprendió que había encontrado uno de esos ejemplares en una librería de viejo. Mira, sería de ir a buscar. ¿Cómo fue ese proceso de ese libro, la publicación de ese libro, Salvador? En ese caso, pues, como yo te decía, pues había empezado a publicar algunos textos en el suplemento 3000. Bueno, Jaime Barba leyó algunos de ellos y me preguntó que si le podía
enseñar pues, más material que yo había hecho. Entonces, pues en esa época le presenté una gran cantidad de textos y él seleccionó pues un grupo de ellos y me dijo que estaba interesado en que se publicara el libro bajo el sello de ISMO. Entonces, de ahí pues surgió la publicación en el año 2000. ¿Y qué tal esa experiencia? Pues fíjate que tuvo cosas muy agradables, otras no tanto, porque uno de repente se da con las narices en la puerta, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que el mercado del libro en el país pues es bastante pequeño y muy cerrado. Hay mucha gente que ignora la literatura nacional o de plano que no lee nada. Entonces, como te digo, es muy satisfactorio ver tu nombre, tu trabajo que queda ya publicado, pero también pues en otros aspectos pues uno se siente descorazonado de que hay muy poca repercusión de tu trabajo en el mercado nacional. Sí, de ese libro, yo recuerdo ya a tu segundo libro, pasaron 12 años. Sí. De hecho, me acuerdo que fui a la presentación, fue allá en el MUNA, creo que estuvo Jacinta, estuvo Roger Lindo, estaba viendo las fotos. Estuvo Ricardo Roque Baldovino, sí. Sí, y una de las cosas, recuerdo que dijo Jacinta, te comentaba, Salvador, estos textos son textos muy limpios, te decía. Son textos muy limpios y eso es una de las cosas que yo te admiro, no solamente en este vuelo 7096, sino en todos. Yo digo, pues Salvador mínimo se revisa cada cuento 50 veces. O sea, creo que eso es muy, muy perfecto, como debería de ser. Sos bien perfeccionista y, o sea, mínimo de seguro te hago la pregunta. Mínimo cada cuento lo revisas unas 50 veces, ¿no? Fácilmente, sí, es un trabajo. Digamos, la gente que nunca ha elaborado un libro de estas características, pues cree que uno solo se sienta, escribe y ya cuando terminó de colocar el último punto final, ya eso es todo. Pero no conoce que luego de que terminas ese primer borrador, pues empieza la parte más dura, más difícil, que es la corrección de los textos. Entonces, que eso se puede llevar tanto o más tiempo que la escritura misma del libro. Y yo creo que eso es parte del éxito de los grandes escritores, que ellos son muy críticos con su propio trabajo y realizan un exhaustivo trabajo de edición. Entonces, yo creo que lo menos que podemos hacer nosotros como escritores es entregar al lector un trabajo de calidad. Definitivamente. Yo aquí tengo estos libros, fíjate, incluso tengo Memorias de la Casa, 12 narradores. Le estaba echando un vistazo al prólogo. También lo escribiste. Sí. Hablando un poco de tu experiencia en la Casa del Escritor. Y en el 2020 pasaron, ¿qué? 8 años y publicaste El Trabajo Infinito con Editorial Los Impisto, y este año publicas La Biblioteca Oscura. O sea, La Biblioteca Oscura, El Trabajo Infinito y La Biblioteca Oscura son 3 años. Y yo te leía en la que yo en esta entrevista que te hizo Felipe mencionabas, no, yo me falta un poco más como de trabajar de manera disciplinada. Yo realmente los textos los trabajo al estilo Augusto Monterroso, escribo varios textos, varios, cuando ya tengo un número considerable ya me pongo yo a armar, ya me siento a pensar en una unidad. Pero con La Biblioteca Oscura pasó, o sea, te desmentiste con la biblioteca. ¿Qué pasó ahí? Porque escribís un texto con una unidad temática, de alguna manera, no solamente con el tema, sino con el lenguaje, también con el sentimiento. Yo siento que este libro, a comparación de tus trabajos anteriores,
tiene una atmósfera como más entrañable. Creo que la Biblioteca Oscura, a diferencia del Trabajo Infinito, a diferencia de tus publicaciones anteriores, los personajes tienen ciertos lazos con un amigo, como con el primer cuento que a mí me encantó. Yo te digo, con con la Biblioteca Oscura me bajaron a 10 años de la muerte de Leobardo Arriaga. Y cuando lo Sí. comencé a leer, regresé al índice y digo, puta, me bajaron. Sí, y cerrás con broche de oro, que a mí me parece que es un cuentazo, la Biblioteca Oscura. Pero ¿qué pasó ahí, Chambita? O sea, de tener unas publicaciones un tanto distanciadas, en 3 años nos entregaste un libro que tiene una carga emotiva muy grande, impecablemente escrito, los textos muy limpios, son textos que se te quedan guardados en la raíz de la memoria. Y quería preguntarte cómo fue este proceso, desde que lo comenzaste a escribir hasta el acompañamiento que te dio Mauricio. Sí, pues como alguna vez había mencionado yo, cuando en los libros anteriores yo no tenía de manera consciente ningún hilo conductor, ninguna unidad temática. Pues yo solo escribía los textos y de repente, pues cuando me daba cuenta que ya había una cierta cantidad, pues más o menos los ordenaba de acuerdo a ciertas ideas que yo tenía, pues y ya lo presentaba. Entonces mis trabajos anteriores, pues nunca tuvieron, al menos de manera consciente, esa intención de cubrir científico o de tener un tema aglutinante, a diferencia de la Biblioteca Oscura, que pues yo empecé a escribir un par de cuentos y resultó que estaban emparejados de alguna manera con los libros, con el mundo de la literatura. Entonces, pues yo cuando ya tenía estos dos cuentos, yo dije, bueno, y de repente si me animo a escribir un libro en el que el hilo conductor sea ese, los libros, la literatura, la manera como afectan a las personas, cómo se relacionan con ellos. Pues bueno, dije yo voy a ver si lo puedo hacer. Y para mi sorpresa fue mucho más sencillo de lo que yo me hubiera imaginado. No resultó un trabajo, no lo sentí forzado. No, muchas de las ideas pues vinieron a la cabeza pues, y se desarrollaron en varias historias. Además, como creo que alguna vez te mencioné fuera de micrófonos, pues hay muchos cuentos que yo los llevo en la cabeza durante años. Entonces las ideas se van mezclando y de repente pues se conjuntan los astros y se unen en un momento específico. Y eso pues de alguna manera fue lo que sucedió con la Biblioteca Oscura. ¿Ya tenías algún cuento escrito para 2020? O tal vez algún cuento que fuera quizás por otro lado y dijiste, pues no, aquí voy a emparejarlo para este lado. Sí, digamos, en el trabajo en el trabajo infinito, me recuerdo yo que entre el tiempo de que ya teníamos lista la versión final del libro y la publicación, pues pasamos varios meses. Como te recordás, fue la época más dura de la pandemia, que pasamos algunos meses encerrados incluso. Entonces, en ese tiempo, pues yo no esperé a ver la publicación, yo seguí trabajando. Entonces, surgieron algunos de los cuentos ya del libro, alguno que no se publicó, que no pasó el corte final, y sí del año 2020, pues fue el germen de la Biblioteca Oscura, del último cuento del libro y el que le da título a la colección. Entonces, como te digo, ya tenía yo esos dos cuentos y yo dije, bueno, ¿y qué tal si armo un libro donde el hilo conductor sea la literatura, sean los libros? Entonces empecé a juntar las ideas ya con esa intención de forjar el libro que surgió este año.
En el caso de la muerte, a 10 años de la muerte de Leobardo Arriaga, ¿qué tal ese cuento? A mí me encanta, yo creo que fue una decisión muy acertada comenzar con abrir con la colección, fíjate. Sí, yo fuera de micrófono recuerdo que te comentaba que ese cuento viene de dos ideas, que eh, uno es un cuento que yo luego descarté, solo escribí como 2 o 3 páginas, que se llamaba A 10 años del general Mendoza, creo que se llamaba. Era una idea acerca de un militar que hacía no sé qué proezas históricas. Entonces escribí como 2 o 3 páginas de ese cuento. Al final pues ya no me gustó la idea y lo deseché. Luego pues tenía yo otra idea para otro texto en la que una persona o un editor imagínate que llega a Metrocentro y va a comprar a un pequeño localito y un hombre muy sencillo, muy tímido, le dice: mire, usted es un editor, ¿verdad? Lo he visto en los diarios. Dice que yo le quería enseñar mis textos, a ver si valen la pena. Entonces, en la historia que yo llevaba en la cabeza, pues esa persona pues desconocida, algo similar al caso real actual de Elena Ferrante, se convertía en un bestseller internacional, pero nadie sabía quién era esta persona. E incluso el editor muchas veces le dijeron: no, vea que usted está escribiendo los libros y no está dando paja de que alguien más los está escribiendo. Entonces, se juntaron esas dos ideas que yo te menciono, y cuando empiezo a escribir los cuentos de la Biblioteca Oscura, pues me recordé de esas dos fuentes y las fusioné de alguna manera y ha surgido el cuento pues que da arranque al libro, a 10 años de la muerte de Leobardo Arriaga. Sí, esa es otra cosa que percibí en el libro, que tiene una atmósfera, como su nombre lo dice, oscura. Siempre hay un aire como de fatalidad flotando en todas las historias, y los personajes son más entrañables. O sea, tienen lazos, tienen familias, un tío con su sobrino, un muchacho con un policía, un niño con su tía, sus padres, amigos escritores. Y sí, esa es una peculiaridad, sumado con lo muy bien editado que está el libro, que sí lo caracteriza, y es un libro que se disfruta muchísimo. Y en cuanto a edición, quería preguntar eso, ¿cómo fue ese proceso de editar? Bueno, en mi caso, no sé cómo hará la editorial Los Impistos con el resto de sus autores. En mi caso, pues, así como vos lo mencionás, yo trato de limpiar lo más posible los textos antes de entregárselo a la editorial. Los reviso hasta el cansancio. Y más o menos en el mes de septiembre del año pasado, hace ya casi un año, le dije a Mauricio que ya tenía casi listo un libro. Bueno, de hecho, Mauricio sabía desde más o menos de finales de 2021 que yo estaba escribiendo ya otro libro. Y incluso le mandé unos pequeños textos de la Biblioteca Oscura, de ese último cuento. Entonces, a finales de en septiembre más o menos de 2022, le dije a Mauricio que ya tenía un borrador del nuevo libro, pero que lo estaba puliendo. Entonces, más o menos ya tenía como un mes de estarlo puliendo. Lo terminé de revisar yo aproximadamente en el mes de diciembre del año pasado, en 2022, y se lo entregué a Mauricio ya finalmente. Entonces Mauricio lo leyó y todo, pues me dijo: mira, fíjate que me ha gustado mucho, pues hay pocas correcciones que hacerle, pero sí hay trabajo todavía. Entonces todavía pues lo corregimos durante 2 meses, fue en ida y vueltas del texto.
Entonces, más o menos a finales de febrero de 2023 ya lo teníamos listo. Entonces ya me dijo Mauricio, va, te lo mando ya para que lo corrijas una última vez. Porque sí, digamos, las últimas correcciones son quizás las más difíciles, porque hay que tener lo que yo llamo, pues, ya hacer trabajo de microscopio, de tratar, sí. Hay que tratar de ver errores así bien con fundamentales, lupa. Sí, con lupa. Hay que, los errores así pequeñitos, que de repente pues se pueden dar. Me recuerdo yo que, por ejemplo, que cuando estaba escribiendo el trabajo infinito, hay un texto en el que yo mencionaba que una persona estaba escuchando una ópera, y entonces pues yo me equivoqué de nombre y le puse el nombre de un libro. Entonces no nos habíamos dado cuenta, pero de repente cuando volví a ver eso, ahí lo corregí, porque ese es un pequeño error, pero un lector muy bien informado pues se daría cuenta. Claro, yo siento que es imprescindible dejar reposar los textos por un buen tiempo. Las prisas por publicar, generalmente, o sea, si alguien está así como corriendo por querer publicar algo, no se te van esa clase de errores, ¿no? O sea, es imposible. O sea, de hecho, creo que no hay no hay ediciones perfectas, pero es necesario, ¿crees vos que es necesario darle un espacio, un descanso de bastante tiempo a un texto hasta que vos digas, no, esto ya tiene que partir? Mira, yo creo que cada persona, cada escritor, pues tiene su propia fórmula. Yo, por ejemplo, admiro mucho el trabajo de Georges Simenon, y él cuenta que escribía una novela, pues prácticamente en un mes. Entonces, él contaba de que tenía aproximadamente 12 capítulos el libro. Entonces dice que cada día escribía uno. En el día número 13, pues él descansaba. El día 14 y 15, pues se dedicaba a corregirlos. Luego lo mandaba a la editorial para que hicieran algunas pequeñas correcciones, y ya a final de mes ya estaba listo, ¿verdad? Y al mes siguiente, pues vuelta a empezar. Un autor que publicó más de 100 libros en su vida, no, muchísimo más de 100 libros. Entonces, y muchos de sus textos son increíbles. Yo no sé cómo es que él podía trabajar a esa velocidad y entregaba textos tan bien depurados. Sí, yo creo que cada persona pues debe de desarrollar su propia fórmula. Yo creo que lo peor que puede hacer es guiarse por la fórmula de alguien más. Aunque yo soy de la misma opinión que vos, que eso de las prisas por publicar, pues muchas veces estropea el trabajo de una persona. Y al principio creo que es comprensible, porque uno tiene esa ansiedad de ver su nombre publicado. Muchas veces el primer libro o incluso el segundo libro de una persona tienen esas fallas, ¿verdad? Esa prisa por la publicación. Yo creo que con el tiempo una persona pues va madurando y va comprendiendo que esas prisas lo único que provocan es que el texto no tenga la calidad suficiente que el lector se merece. Y después te da pena cuando te preguntan por ese libro. Sí, he escuchado que bueno, veo en las redes sociales y todo, que dicen, no me da pena ese libro. No, sí, estaba muy joven. De hecho, a Jorge Carrión le leí hace poco una publicación, creo que no recuerdo dónde, pero hablaba de eso, ¿no? De las prisas. Y también vos lo mencionaste en esta entrevista que te parece en Café Irlandés. Sí. Sobre que la publicación no es parte del proceso de un escritor, ¿no?
Sí, correcto. Y eso creo que Rafa Mengíbar, ese fue uno de los grandes consejos que dejó a todas las personas que asistieron a sus talleres. Él mencionaba que el trabajo de un escritor es escribir, no publicar. Entonces, la publicación es un proceso adicional a la escritura de un libro. Por eso mismo, pues no debería correr con prisas para la publicación. Yo creo que es imprescindible ese trabajo de la corrección que el mismo escritor debe de hacer sobre sus propios textos, y debe ser muy crítico con su propio trabajo. Debe darse cuenta que hay algunos textos que no deben publicarse, que no tienen la suficiente calidad, y que puede que a mí me gusten mucho, pero que en realidad no van a satisfacer al lector. Aparte de eso, yo creo que al menos con Los Impistos, pues es el complemento que proporciona Mauricio Orellana como editor es excelente. Él es muy crítico con los textos que yo le envío, y me ha hecho muy buenas observaciones acerca de los trabajos, y yo le agradezco mucho pues ese empuje que él le ha dado a los textos, y esa última pulida que conseguimos con su ojo crítico. Siempre son importantes esos parte del trabajo del editor, y eso también lo mencionaba Mengíbar, los riesgos de la autopublicación. Hace falta otro ojo, un par de ojos que examinen bien tu trabajo, lo valoren, para al final entregar algo que pueda disfrutar el lector, que pueda disfrutarlo y que sea muy grato, ¿no? Sí, hay muy pocos escritores que no necesitan de la mano de un editor. Entonces, para el resto de los mortales, pues yo creo que el trabajo del editor es muy importante. Incluso si uno hace una autopublicación, como vos lo mencionás, yo creo que ese par de ojos adicionales nunca está de más. Fíjate que hace poco leí que, hablando de recetas, y sí, yo coincido bastante con vos sobre que uno no debería de seguir sus recetas, sino crear su propio trabajo. Pero me acabo de acordar por algo que mencionaste, que vos llevas muchas historias en la mente, ¿no? Y las vas ahí como masticando, se va fermentando la historia. Mencionabas, Halfón, eso, que Eduardo Halfón menciona que para escribir un relato, historia, no sé, novela corta, él tiene estos 3 procesos. El primer proceso es ir pensando la historia, la vas masticando, la vas pensando, vas manejando a tu trabajo y pensar, regresas, estás en cualquier otra parte esperando en el banco, qué sé yo, estás pensándola. Luego viene la parte de escribirla, y luego viene otra parte donde te vas fijando en la artesanía, la palabra precisa, el ritmo, el tono. Y discúlpame si sueno un poco abusivo, pero quisiera preguntarte cuál es tu proceso, o cómo sentís vos que has ido desarrollando, si quisieras compartirlo, claro, de tus procesos. Pues básicamente es eso que vos has mencionado. Las ideas las llevo en la cabeza algunas veces durante años. Por ejemplo, me recuerdo en el caso de un cuento que está en Vuelo 7096 llamado La mejor novela del mundo. Es una historia que yo llevé durante años en la cabeza. Entonces, y nunca lo escribía. Sentía yo que no era necesario. Pero sí, la idea se fue gestando en la cabeza, y luego, pues, cuando ya sentía yo que tenía los elementos suficientes, empecé a escribirlo. Luego, pues, se da algo que a mí me ocurre muy a menudo, que a medida que se va escribiendo el texto, yo no conozco el final de la historia.
Entonces, va progresando la escritura y llega un momento específico en el que me doy cuenta de cuál es el final que va a tener ese cuento. Y pues todos los elementos se van orientando hacia ese final. Porque aunque digamos la fórmula antigua del cuento, la fórmula que nos hereda Chekhov, por ejemplo, que nos hereda Edgar Allan Poe, es que el cuento debe de tener un final sorpresivo. Ahora sabemos que esto no es necesario, no es una fórmula que debe de cumplirse a cabalidad, pero sí yo siento que el final de los textos deben ser coherentes con toda la historia que viene atrás. A lo mejor no va a ser un elemento sorpresa, pero sí debe ser un final que no desbarate toda la idea que se ha venido gestando en las páginas anteriores. Y que sea totalmente verosímil, ¿no? Y lógico. Esa es la palabra, lógico. El final tiene que ser lógico con todo lo que has venido escribiendo anteriormente. Y hablando de proyectos, ya casi vamos terminando esta plática. Me gustaría saber, ¿tenés algún proyecto entre manos, algún proyecto futuro, de momento, trabajándolo? Sí, te voy a contar una cuestión que creo que solo Mauricio Orellana sabe. Cuando estaba yo preparando, cuando ya habíamos terminado de editar El Trabajo Infinito, yo lo que empecé a escribir fue una novela. Creo que tengo como 75 páginas de esa novela. Pues al final de esos meses que de haber preparado esos capítulos, le empecé a releer y no me gustó la historia, entonces dejé parqueado eso, pero también había empezado a escribir algunos cuentos que pues están incluidos en la Biblioteca Oscura. Entonces mi intención original luego de publicar El Trabajo Infinito era escribir una novela. Entonces pues los planes al final pues se desbarataron, dejé aparcada esa novela y empecé a dedicarme de lleno a escribir La Biblioteca Oscura. Ahora sí, ya estoy de nuevo con la idea de querer escribir una novela. Ya tengo más o menos la misma cantidad que la vez anterior, pero hoy sí la quiero terminar. No sé cuándo lo voy a terminar, puede ser, no sé, no me quiero poner ninguna fecha, no es, digamos, no es ninguna obligación. No es que yo diga, la quiero terminar para el 31 de diciembre. No, nada que ver. Ojalá pues que la logre terminar y bueno, y de ahí a que la publique ya es otro asunto. Porque vos sabés que a veces uno termina de escribir un libro y luego no se siente satisfecho con él y hay que dejarlo también descansar. El tiempo va a decir si en algún momento se publica o no esa novela. Definitivamente, Salvador. Y espero que ya queremos ver esa novela. Yo creo que sí es necesario, aunque uno no cumpla los plazos, pero ponerse un plazo tentativo, porque ahí se le va. Mira, ahora estamos en agosto. Yo no he sentido el tiempo. Este año. Pero se va, no se nos va y va pasando el tiempo. Yo sí quiero leer esa novela, ya te digo. Sí, lo que yo me refiero es que así como decimos de que no hay que tener prisa para la publicación de un libro, igual yo no sé si ese libro va a tener la calidad suficiente para ver la luz en algún momento, ¿verdad? Entonces primero tengo que terminarlo, luego tengo que, como te digo, el trabajo de corrección, que es lo más complicado. Yo más o menos creo que estoy casi que a la mitad de la longitud que quiero para la novela, según mis cálculos, pero no me quiero poner un plazo porque tampoco me quiero forzar a que dentro de 3 años ya quiero tener un nuevo libro. No es eso lo que yo busco. Ok. ¿Podrías recomendarnos un par de libros? Siempre
Este es como un regalo. Yo creo que, como te decía, este podcast, espero que llegue a las personas que quieran escucharlo. Y también es como una especie de regalo. Con quien platicamos nos podría recomendar un par de libros. Me gustaría que finalizáramos con esta dinámica. ¿Qué libros nos recomendarías? Bueno, no sé cuándo se va a publicar este podcast, pero te quiero mencionar que el 25 de agosto de 2023 se va a cumplir el centenario del nacimiento del escritor colombiano Álvaro Mutis. Entonces, en esta ocasión yo quisiera recomendar, es un libro, de hecho es una antología de novelas que incluye toda una serie de novelas que Álvaro Mutis escribió, que se llama Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero. En la editorial, creo, Alfaguara se puede encontrar una edición de las 7 novelas que Álvaro Mutis escribió con el personaje de Macrol el Gaviero, que casi es su alter ego. Entonces, ese es el primer libro que yo les quisiera recomendar, en ocasión también del centenario del nacimiento de Álvaro Mutis, que aparte de escribir esta serie de novelas, también fue un gran poeta. Pueden encontrar su poesía también, que es extraordinaria. El otro libro que les quiero recomendar es una selección de cuentos de Mikhail Bulgakov, un escritor ruso, que en los últimos años de su vida, pues él sufrió la persecución del régimen de Stalin. Entonces, bueno, él era más que todo, en Rusia se le conoce como un dramaturgo, pero en español, la editorial Anagrama publicó una selección de cuentos que se dio a conocer en Anagrama con el nombre de Morfina. Morfina. Uh-huh. Morfina. Es un libro extraordinario. Para quienes no conocen la obra cuentística de Bulgakov, se los recomiendo muchísimo. Se van a sorprender con el poder que tienen esos cuentos. Te estremecen por completo el darte cuenta. Bueno, Bulgakov, él era médico, esa era su profesión. Y en esos cuentos él desarrolla ese personaje de ese médico que recién sale de la universidad y lo destacan en un pueblito, él con cero instrucción, con cero prácticas, de repente tiene que enfrentarse a varios casos en el que sus pacientes se debaten entre la vida y la muerte, y él tiene que lidiar con sus inseguridades, con todo su pánico interior, para darle alivio a sus pacientes. Es un libro extraordinario. Bueno, hay que buscarlo y hacer todo lo posible por leerlo, Chambita. Qué buena plática nos hemos echado. No hemos sentido el tiempo. Sí, muchas gracias. Ya llevamos casi 50 minutos. Yo quisiera darte las gracias porque es bonito poder compartir y es uno de los objetivos de este proyecto, seguir platicando con más autores, no solamente salvadoreños, si se puede, o centroamericanos, mexicanos, y vamos creando el espacio, ¿no? Poco a poco, en medio de la avalancha de actividades que tenemos, vamos creando el espacio. Yo te quiero agradecer muchísimo por este momento, por esta plática, Salvador, de verdad. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, y muchos éxitos con este podcast. Gracias, viejito. Un abrazo, y también a quienes nos están escuchando por ahí. Vamos a hacer todo lo posible para continuar conversando, platicando con otra gente que también está escribiendo, que está publicando, o no necesariamente relacionada a la literatura, no al arte, al cine. Vamos a seguir llenando Spotify de más material sobre lo que nos gusta. Un abrazo, Salvador, cuídate y gracias.
Gracias a vos, Ricardo, por la invitación. Salud.